Eran las 6:30 de la madrugada. Aquel alto en el proceso judío a Jesús de Nazaret iba a ser en realidad una nueva y grotesca caricatura de lo que debería haber ocurrido en un juicio objetivo. Las normas hebreas, como iré desmenuzando al final de esta doble comparecencia del rabí de Galilea ante el irregular consejo del Sanedrín, eran muy estrictas en todo lo relativo a causas de sangre. En su orden cuarto capítulo B, la Misná israelita establece con gran rigor y meticulosidad que, si el reo es encontrado inocente, es despedido. En caso contrario, los jueces aplazan la sentencia para el día siguiente. Pues bien, esta importantísima prescripción jurídica no solo no fue tenida en cuenta por aquellos 30 secuaces del sumo sacerdote, sino que, además, resultó vilmente manipulada. De mutuo acuerdo, Caifás y sus partidarios se retiraron de la sala del tribunal, reduciendo las 24 obligadas horas de reflexión y ayuno, previas a la emisión definitiva de la sentencia, a 30 escasos minutos. Una media hora que, en mi opinión, alcanzó una de las más altas cotas de salvajismo a que pueda llegar un grupo que se autocalifica de civilizado. Es posible que por ignorancia, o por un respeto muy humano, los evangelistas no nos digan prácticamente nada de lo que padeció el maestro en aquellos momentos y en aquel lugar. Personalmente me inclino por la primera razón, la falta de información. Como detallaré de inmediato, el joven Juan no pudo estar presente en aquella espeluznante media hora. Los escritores sagrados hacen algunas alusiones, siempre muy superficiales y como no queriendo entrar en detalles, sobre una bofetada, algunos salivazos y golpes propinados por los siervos del Sanedrín. Creo, honestamente, que los evangelistas, quizá en un afán de no mortificar a sus lectores con los sufrimientos del Cristo, hicieron un flaco servicio a la verdad no exponiendo con mayor minuciosidad ese amargo trance del Nazareno. Precisamente al conocer con exactitud lo sucedido aquella mañana en una de las cámaras del Sanedrín, uno puede llegar a intuir que aquel fue, quizá, el momento más amargo y humillante de toda la pasión. Mucho más, por supuesto, que la flagelación o que la terrorífica escena del enclavamiento. Entiendo que, para cualquier persona normal, y mucho más, lógicamente, si ese hombre es la propia divinidad, los ultrajes y ataques a su dignidad pueden resultar más dolorosos que los golpes o torturas propiamente dichos. Y esto fue lo que aconteció, mientras los jueces deliberaban en el jardín central del edificio. Sin dudarlo un instante me fui detrás del soldado que custodiaba a Jesús, mientras Juan, muy afectado por aquella repulsiva deshonra de la persona de su maestro, salía al exterior, tratando de respirar aire puro y de recuperarse física y emocionalmente. Pero, a los pocos minutos, lo vi entrar en la sala donde los levitas habían conducido a Jesús. Nos encontrábamos en un cubículo de reducidas dimensiones, totalmente vacío, desnudo de muebles y sin ventilación alguna. Dos de los domésticos del Sanedrín sostenían sendas antorchas que, juntamente con 3 pequeñas lucernas de aceite colgadas en los muros de ladrillo, iluminaban el rectángulo con una luz rojiza y fantasmagórica. El Nazareno fue situado en el centro del húmedo y maloliente aposento, mientras los policías y criados del templo, una docena, más o menos, tomaban posiciones, bien recostándose sobre las paredes o sentándose en el duro suelo. Mi primera impresión, al comprobar el silencio y total indiferencia de aquellos individuos, fue relativamente tranquilizadora. Estaba claro que los sicarios de Caifás habían recibido órdenes de custodiar al reo y esperar la reanudación del proceso. Pero, cuando apenas habían transcurrido un par de minutos, uno de los levitas que había acompañado al consejo se asomó a la puerta, llamando por señas a uno de los que portaban una tea. Después de un breve cuchicheo, el recién llegado desapareció y el de la antorcha dio unos pasos hacia sus compañeros de habitación, transmitiéndoles la orden que, sin duda, acababa de traer aquel policía. Los criados y levitas formaron un corrillo, dialogando en voz baja y dirigiendo continuas ojeadas al preso. Algo tramaban. En esos críticos momentos, Jesús volvió a levantar el rostro, buscando con la mirada. Al fin, se detuvo en Juan, que seguía muy cerca de la puerta. Y sin pronunciar una sola palabra le hizo un gesto con la cabeza, ordenándole que saliera de la habitación. Aquella señal fue tajante. Pero el discípulo dudó, respondiéndole con una negativa. El maestro, por segunda y última vez, echó su cabeza hacia la derecha, indicándole la puerta. En los ojos del Nazareno había una fuerza y una seguridad tales que, al final, Juan terminó por ceder, saliendo del lugar. El legionario, testigo, como yo, de la silenciosa orden del reo, me interrogó con su mirada. Pero solo pude encogerme de hombros. En ese instante no podía entender por qué Jesús de Nazaret había obligado a su inseparable amigo a que nos abandonase.
Lamentablemente, no tardaría en averiguarlo. Una vez que Juan hubo salido, el maestro se limitó a observarme durante escasos segundos. En aquellos ojos, semientornados como consecuencia de los salivazos, ya resecos, adiviné una mezcla de infinita tristeza y resignación. A continuación, el gigante bajó nuevamente la cabeza, hundiéndose en sus pensamientos. Aquella tensa calma no tardó en estallar. El grupo de asesinos a sueldo fue rodeando al maestro. Los de las hachas se situaron uno a cada lado de Jesús y, sin previo aviso, el criado que había recibido la misteriosa orden se deshizo de su manto, arrojándolo a un extremo de la cámara. A continuación, situándose a 4 dedos del pecho del rabí, levantó sus ojos y comenzó a interrogarle. «¿Y, príncipe de Belcebú, cómo se llaman tus cómplices?» Pero Jesús no levantó siquiera el rostro. En ese momento empecé a intuir en qué podía haber consistido aquella orden que acababan de recibir los policías y servidores del Sanedrín. Si no recordaba mal, Anás le había formulado esa misma pregunta. Era más que probable que el consejo de los saduceos, escribas y fariseos, que se había tomado un receso en el juicio, hubiera decretado que los guardianes del maestro trataran de aprovechar aquellos minutos para seguir interrogando y sonsacando al impostor. «Conocemos a Judas», añadió el lacayo con una sonrisa que me hizo temer lo peor, también a Simón, el celota y a ese Juan Zebedeo, pero, ¿quiénes son los demás? «Contesta». El Galileo no parpadeó. Su cara, fija en las losas grises del pavimento, estaba ausente. «Así que te niegas a responder». Y el criado le dio la espalda, avanzando un corto paso. Pero, instantáneamente, se volvió, abofeteándole con la izquierda. El golpe fue tan duro como inesperado. Y el cuerpo entero de Jesús se tambaleó. Los restos de los esputos de la mejilla derecha del rabí quedaron adheridos a la palma de la mano del esbirro, quien, con una mueca de repugnancia, sacudió sus dedos una y otra vez, tratando de liberarse de aquellas inmundicias. Finalmente aproximó su mano al manto del Nazareno, restregándola sobre la tela. Cuando el legionario intentó cortar aquel súbito y salvaje ataque, uno de los guardianes del templo le tomó por el hombro y, apartándole del rabí, le entregó una pequeña bolsa de cuero, susurrándole que no interviniese y que repartiese aquellas monedas conmigo. El soborno volvió mudo y sordo al soldado, quien, a partir de ese momento, no se movió ya de uno de los ángulos de la sala. Su satisfacción creció cuando me negué a aceptar mi parte. A pesar del resentimiento que había empezado a quemar mis entrañas, no pude hacer otra cosa que observar y tratar de no alterar los acontecimientos, tal y como marcaba el código de caballo de Troya, y desde ese instante, una lluvia de puñetazos y bofetadas empezó a caer sobre el cuerpo del maestro. De vez en cuando, entre golpe y golpe, algunos de los levitas volvían a interrogarle. «Responde. ¿Cuántos sois? ¿Cómo se llaman tus seguidores? ¿Quién ha tomado el mando?» Jesús, con los labios rotos por los impactos, no cedía. Algunos de los puñetazos habían ido a estrellarse contra sus ojos, provocando una lenta pero alarmante hinchazón. En medio de aquella inequidad quedé maravillado una vez más ante la serenidad y fortaleza física de aquel Galileo. Muchos de aquellos golpes, lanzados con frialdad sobre puntos tan delicados y vulnerables como ojos, labios, oídos, riñones y estómago, hubieran tumbado a un hombre normal. Sin embargo, el nazareno, aunque llegó a tambalearse en varias ocasiones, no dejó escapar un solo lamento, conservando siempre el equilibrio. El hermético silencio del reo fue avivando el furor de los levitas, que arreciaron en sus agresiones. Sudorosos, jadeantes y arrastrados por el paroxismo, aquellos energúmenos, no satisfechos con el violento castigo que estaban infligiéndole, fueron en busca de una cántara de agua, sometiendo a Jesús a uno de los suplicios más angustiosos que haya podido inventar el ser humano. Uno de los sicarios se situó a espaldas del Galileo, tirando violentamente de sus cabellos. Automáticamente, el fornido cuerpo se dobló hacia atrás. Y un segundo policía procedió a abrir los labios de Jesús mientras un tercero, que cargaba el cántaro, comenzaba a vaciar el agua en la boca del nazareno. El líquido fue penetrando a borbotones durante varios e interminables segundos, hasta que, finalmente, el rabí se vio atacado por un seco e intenso golpe de tos que puso punto final a la tortura. Sin saberlo, aquellas bestias humanas habían aliviado, ¿y de qué forma? El castigado organismo del prisionero. A raíz del estrés registrado en el huerto de Getsemaní, el maestro de Galilea había empezado a experimentar un grave y determinante proceso de deshidratación, que se vería sensiblemente incrementado después de los azotes.
El doméstico que sostenía el recipiente de barro se echó a un lado y, mientras el levita seguía tirando del pelo del reo, otro de los esbirros levantó su pierna izquierda, lanzando un puntapié contra el bajo vientre del indefenso prisionero. Fue una de las pocas veces que escuché un gemido en boca de Jesús. El dolor tuvo que ser tan lacerante que, a pesar de hallarse doblado hacia atrás, el tronco y la cabeza del Galileo se enderezaron en un movimiento reflejo, al tiempo que sus rodillas se doblaban. Y en décimas de segundo, el Cristo cayó sobre el piso, golpeándose el rostro contra las losas. «Estúpidos», intervino el legionario, acudiendo en socorro del inmóvil cuerpo del preso. «¿Es que pretendéis acabar con él?». El policía, que había estado tirando de sus cabellos, soltó el mechón de pelo que había quedado entre sus dedos y, arrebatándole el cántaro a su compinche, arrojó el contenido sobre la nuca del nazareno. Sinceramente, y puesto que Jesús había caído de bruces, no pude comprobar si, como me temía, había perdido el conocimiento. Al seguir con las muñecas atadas a la espalda, tuvieron que ser los criados y levitas quienes, ayudados por el centinela romano, le incorporasen. Cuando, al fin, acerté a ver su rostro, un escalofrío me recorrió el vientre. Jesús había palidecido en extremo y una de sus cejas, la izquierda, se había abierto, posiblemente como consecuencia del encontronazo con el suelo. Su nariz, aunque con algunos hematomas, no parecía gravemente lastimada por la caída. Ello me hizo pensar que el maestro aún se hallaba consciente en el instante del choque con el pavimento, pudiendo, quizá, amortiguar el violento impacto con un giro de la cabeza. La sangre, sin embargo, había empezado a manar en abundancia, cubriendo enseguida la mitad izquierda de la cara. Instintivamente, el nazareno comenzó a inspirar profundamente. Poco a poco fue recuperándose, aunque su rostro no guardaba semejanza alguna con aquel semblante majestuoso y sereno que presentaba al entrar en la sede del Sanedrín. La sangre había empezado a gotear desde su barba, manchando el manto y parte de la túnica. Los secuaces de Caifás, algo más apaciguados, se aislaron en uno de los ángulos de la estancia, iniciando otro cambio de impresiones. Y al poco, el que se había desembarazado de su ropón, lo recogió del suelo, lanzándolo sobre la cabeza del rabí. Una vez cubierto, otro de los levitas se aproximó a Jesús, gritándole entre fuertes risotadas: «Profetiza, liberador. Dinos, ¿quién te ha pegado?». Y blandiendo un bastón de unos 4 centímetros de diámetro con la mano izquierda, descargó un porrazo seco y aterrador sobre el rostro del silencioso maestro. Este retrocedió unos pasos como consecuencia del golpe, pero, antes de que pudiera desplomarse, otro de los criados lo abrazó por la espalda, sosteniéndole. Las carcajadas se contagiaron rápidamente y, uno tras otro, aquella chusma fue participando en aquel juego despiadado. Las bofetadas y bastonazos se sucedieron durante los últimos 10 minutos. Y a cada golpe, el agresor entonaba la misma y cínica pregunta: «Profetiza. ¿Quién te ha pegado? Profetiza, bastardo». Hacia las 7 de la mañana, cuando el nazareno, encorvado y apoyado contra uno de los muros, parecía a punto de desfallecer, entraron en la estancia varios levitas, ordenando a sus colegas que trasladasen al detenido ante el consejo. Cuando aquellos salvajes retiraron el manto de la cabeza del maestro, la sangre se me heló en las venas. De no haber sabido previamente que aquel era Jesús, creo que no hubiera podido reconocerle. El bastonazo, supongo que el primero, y a pesar de que el tejido había acolchado el golpe, había caído sobre el pómulo derecho y parte de la nariz, provocando la hinchazón de ambas zonas. Este garrotazo, o quizás los restantes puñetazos y bofetadas, habían ocasionado una aparatosa hemorragia nasal. Los regueros de sangre, ya reseca, salían de ambas fosas, corriendo sobre los labios y empapando el bigote y la barba. Los hematomas en ambos ojos eran tan acusados que el rabí apenas si podía abrirlos. Aquel rostro roto, inflamado y con la mitad izquierda ensangrentada, dejó sin habla a algunos de los criados y sicarios del Sanedrín. Evidentemente, el castigo había sido brutal. Y ante mi sorpresa, varios de los levitas, nerviosos, empezaron a discutir sobre la conveniencia de lavar y adecentar un poco la faz del maestro. No por misericordia, por supuesto, sino por temor a posibles represalias o recriminaciones de los jueces y, quizá, de los seguidores del Nazareno. Y, al fin, uno de los sirvientes apuró el agua de la cántara, empapando un extremo del ropón o manto con el que le habían cubierto. En un arranque que nunca he logrado explicarme satisfactoriamente, me adelanté hacia el policía, identificándome como médico y rogándole que me permitiera proceder al lavado del rostro del Galileo y, de paso, les dije, examinar las posibles fracturas.
Los policías accedieron un tanto aliviados, pero sugirieron que fuera diligente en el arreglo. El consejo esperaba. Obviamente, dentro de los planes de Caballo de Troya no se contemplaba la posibilidad de que yo reparase, ni mucho menos, las heridas que pudiera sufrir Jesús de Nazaret. Tal y como ya he citado, ello estaba rigurosamente prohibido. Sin embargo, y puesto que los levitas se disponían a asear la machacada faz del prisionero, consideré que aquella era una irrepetible ocasión de comprobar de cerca y personalmente los daños exteriores y visibles más graves. Sin embargo, y a pesar de esta justificación, también hubo algo interno que me empujó a tomar semejante decisión. Tomé, pues, el pico del tosco manto y con toda la delicadeza de que fui capaz, comencé a limpiar los grumos de sangre que se habían adherido al pómulo y mejilla izquierdos. Las hemorragias, tanto la producida por la rotura de la ceja izquierda como la nasal, habían sido espectaculares, aunque tuve la impresión de que la pérdida de sangre no era importante. A juzgar por los reguerillos, plastones y sangre acumulada en barba, manto y túnica, no creo que fuera superior a los 200 o 300 centímetros cúbicos. Pude deducir igualmente que la capacidad de coagulabilidad de la sangre de Cristo era normal. Tanto la brecha de la ceja como los cortes de los labios y los dos riachuelos que nacían en los orificios de la nariz habían coagulado muy rápidamente. Cuando aquella mitad del rostro quedó prudentemente limpia me deshice del manto y, antes de que los domésticos de Caifás pudieran reaccionar, introduje mis dedos en el desgarrón que había ocasionado la daga del bandido que había tratado de asaltarme en la noche del pasado jueves y, con dos fuertes tirones, conseguí un reducido trozo de mi túnica. Lo introduje en la boca del cántaro, humedeciéndolo cuanto me fue posible. Y acto seguido regresé a la pared sobre la que seguía apoyado Jesús, pasando el suave lienzo color hueso sobre la deformada nariz, labios, cejas y párpados. Al tentar la hinchazón del pómulo derecho deduje que el bastonazo había interesado una amplia área del hueso malar, alcanzando parte de ese ojo derecho. Si aquel hematoma seguía prosperando, lo más probable es que el nazareno terminase por experimentar serias dificultades a la hora de mantener abierto dicho ojo. En cuanto a la nariz, la lógica imposibilidad de no poder practicar una radiografía me dejó con la duda de si aquel impacto había fracturado los huesecillos propios o nasales. Estos dos huesos, como saben todos los médicos, son frágiles, pudiendo ser hundidos con un puñetazo. En mi opinión, y después de aquella exploración, los 13 huesos de la cara de Jesús parecían intactos. Insisto, sin embargo, en mis serias dudas sobre la pareja de nasales. Dada la violencia del golpe, cabía la posibilidad de que hubieran sido dañados. Entiendo, además, que la famosa profecía en la que se recoge que ninguno de los huesos del Mesías sería fracturado, bien pudo referirse a los huesos largos. Hubo un especial detalle que, con la debida reserva, me inclinó a creer desde el primer momento que dichos huesecillos nasales podían hallarse hundidos. A lo largo de esta segunda limpieza, y cuando toqué la inflamada masa muscular de la nariz, piramidal y transverso, fundamentalmente, al palpar el área del cartílago nasal, el rabí retrocedió levemente. A pesar de mi extrema suavidad, el simple roce del tejido con aquel punto de su nariz multiplicó su dolor. En ese momento, el gigante, que seguía silencioso, entreabrió como pudo sus ojos, fijando su mirada en mí. Traté de sonreírle y creo que lo conseguí. Era cuanto podía darle. Jesús captó mi pobre pero sincera muestra de amistad y sus labios se estremecieron. Y, de pronto, ante mi desconsuelo, una lágrima resbaló por su ojo izquierdo, hundiéndome aún más en la impotencia. El sicario que había advertido a los verdugos volvió a asomarse a la puerta y, con un gesto de impaciencia, se abrió paso hasta el reo. Y tomándole por uno de los brazos le empujó hacia la salida. El maestro, con paso vacilante, entró de nuevo en la sala del Sanedrín. La falta de sueño, el dolor y el cansancio después de aquella paliza habían empezado a hacer mella en su organismo. Fui el último en abandonar aquel trágico lugar. Intencionadamente esperé a que hubiera salido el último de los levitas para, agachándome, recoger el mechón de pelo que uno de los policías había arrancado involuntariamente del cráneo de Jesús. Lo oculté en mi bolsa junto al jirón ensangrentado de mi túnica y me apresuré a reincorporarme al consejo del Sanedrín. Los jueces habían ocupado los mismos puestos y el nazareno, escoltado por el legionario y otros dos sirvientes, trataba de mantenerse en pie frente al semicírculo. Su aspecto, a pesar del rápido lavado de su rostro, era tan lamentable que aquella treintena de judíos no pudo reprimir la sorpresa.
Durante algunos minutos intercambiaron algunas sarcásticas miradas, imaginando el suplicio a que había sido sometido el impostor y regocijándose, supongo, por el súbito cambio de aquel majestuoso y sereno rostro. Juan, que se había unido a mí, no acertaba a pronunciar palabra alguna. Sus ojos, espantados, miraban y remiraban el semblante de su maestro, sin poder dar crédito a lo que, desgraciadamente, solo era el principio del fin. Cuando los escribas judiciales tomaron asiento en sus puestos, Anás hizo uso de la palabra y señalando un pergamino que sostenía su yerno entre las manos, incidió nuevamente en la idea que ya había expuesto en la primera parte de aquella reunión. Para el ex sumo sacerdote, la acusación de blasfemia carecía de fuerza, al menos de cara al procurador romano. E insistió en la necesidad de redactar una serie de alegaciones que comprometiera al rabí de Galilea con la justicia que representaba Pilato. Al escuchar al suegro de Caifás, imaginé que aquel rollo al que había hecho alusión debía contener la sentencia definitiva contra Jesús. Y, sin poder reprimir la curiosidad, le pregunté a Juan qué era lo que había sucedido en la deliberación de los jueces. El cada vez más desmoralizado discípulo ni siquiera me escuchó. Tuve que zarandearle ligeramente para que, al fin, atendiera mi pregunta. Y con los ojos húmedos me explicó que, durante la improvisada reunión de los saduceos y fariseos en el patio central del edificio, aquellos indignos sacerdotes solo habían llegado a un acuerdo: ejecutar a Jesús. Juan, a pesar de haber permanecido muy cerca de los jueces, no llegó a conocer el texto de la sentencia, redactado por el propio Caifás y después de no pocas discusiones. Por un momento creí que el sumo sacerdote leería la acusación o acusaciones. Pero no fue así. Después de varios rodeos y divagaciones por parte de los allí congregados, 3 de los fariseos se levantaron de sus asientos, renunciando a seguir en aquel proceso. Aunque se mostraron conformes con dar muerte al rabí, su tradicional sentido de la pureza les aconsejaba, según manifestaron públicamente, no formar parte de aquella flagrante ilegalidad, a menos que el nazareno fuera conducido ante Poncio, una vez se le hiciera saber por qué había sido condenado. Caifás no se conmovió por este desaire de los llamados santos o separados y, después de consultar con el resto del tribunal, dio por aplazada la vista. Y a las 7:30 de la mañana, los saduceos, escribas y los escasos fariseos que se habían mantenido fieles a Caifás, desfilaron por segunda vez ante la maltrecha figura de Jesús de Nazaret. El maestro no tardó en seguir los pasos de sus jueces. Fuertemente escoltado, el Galileo permaneció unos minutos en el jardín interior del edificio del Sanedrín. En una de las esquinas, Caifás y sus hombres siguieron discutiendo acaloradamente. Volvieron a entrar en el hemiciclo y, al cabo de un rato, reaparecieron en el patio central. El voluminoso sumo sacerdote llevaba 2 pergaminos en su mano izquierda. Aquello me extrañó. Acto seguido, Caifás se puso a la cabeza de los levitas y siervos, ordenando que extremaran el cerco en torno al blasfemo mientras se dirigían al cuartel general romano. Anás y la mayor parte de los jueces se despidieron de Caifás, regresando al interior de la estancia donde se había celebrado aquella primera parte del proceso. Judas Iscariote, que no había cruzado una sola palabra con nosotros, se unió también a la comitiva. El sumo sacerdote en funciones, la media docena de saduceos y el pelotón que rodeaba al maestro, se adentraron en las calles de la ciudad alta, en dirección a la puerta de los peces. Al cruzar frente a los bazares, las gentes se levantaban, saludando reverencialmente al sumo sacerdote. En mi opinión, ninguno de los asombrados testigos llegó a reconocer a Jesús. Los hematomas de sus ojos, nariz y pómulo derecho habían deformado su rostro hasta hacerle casi irreconocible. Te invito a suscribirte. Gracias.